Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una clase más a distancia. En esta ocasión vamos a trabajar la secuencia 23, denominada pendiente de una recta. Ustedes en segundo grado de secundaria trabajaron este tema. Probablemente lo trabajaron con la misma función. En este caso vamos a trabajarla con y es igual a kx y y es igual a kx más b. Recuerden que si tenemos el más b significa que hay una ordenada al origen, o sea, nuestra gráfica choca en el eje y en algún punto. Veamos cómo vamos a trabajar la secuencia. Para que ustedes recuerden un poco esta secuencia, el libro trae una fórmula bastante sencilla. En segundo probablemente lo trabajaron con la fórmula para encontrar la pendiente m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En este caso, para que nosotros encontremos la pendiente de las escaleras, vamos a trabajarlo con una fórmula que se llama alzada sobre huella. ¿Cuál sería la alzada? Aquí nos está dando la pauta esta imagen. Alzada es lo alto y huella es donde nosotros ponemos el pie. Por lo tanto, se haría una división entre estos datos para encontrar los valores de la pendiente de cada una de las escaleras. Por lo que si a mí me piden encontrar la razón de cambio o pendiente, porque también se le nombra así, yo puedo aplicar esta fórmula y en este caso quedaría de la siguiente manera. Si ustedes observan en el inciso B, dice Braulio decidió que las escaleras tendrán las siguientes medidas. Escalera A, 40 centímetros de huella y 16 de alzada. Entonces, si yo necesito saber cuánto medirá la pendiente de cada escalera, lo que necesito hacer es la división de alzada sobre huella, o sea, 16 sobre 40. Y esto me daría como resultado 0.4. Esa sería nuestra pendiente de dicha escalera. En la página 230 ustedes van a encontrar una tabla donde les solicitan encontrar la medida de la pendiente con las medidas dadas de alzada sobre huella y también la medida del ángulo respecto al eje X. ¿Qué significa? Que vamos a dividir alzada sobre huella y vamos a agarrar nuestro transportador y vamos a medir ese ángulo que nos están solicitando. En este ejercicio, si ustedes observan, no nos están dando la medida como en las escaleras anteriores. De cierta manera no la dan explícitamente, pero nosotros lo podemos sacar. Si ustedes observan en su libro, nos dice que la alzada de esta escalera es 10 y la huella vendría siendo 40. Por lo tanto, si yo requiero sacar la pendiente de la propuesta C, yo lo que divido sería 10 de la alzada y 40 de la huella. Y eso nos daría respuesta de este proceso. Y la misma operación sería para la siguiente gráfica. Alzada, esta gráfica tiene 20 y huella tendría 40. Hacemos la misma operación de la división y listo, obtenemos el resultado. Para la siguiente página, en el inciso B nos dice describan las características de las pendientes y complete la tabla. Nos piden para la propuesta C cuál es la pendiente y para la propuesta D cuál es la pendiente. Con anterioridad nosotros hemos encontrado estas dos respuestas, por lo tanto es cuestión de copiar de la página anterior a esto. Ahora bien, el inciso C cambia un poco la forma de trabajar, ya que aquí ya nos hace que nosotros reflexionemos y entendamos el proceso de encontrar la pendiente utilizando otra fórmula. Vamos a leer qué nos dice el ejercicio y dice, en la propuesta C, consideren los triángulos ABI, el triángulo CDB y el triángulo EFD formados por las rectas y el eje de las abscisas. Midan los catetos opuestos y adyacentes del ángulo de la pendiente en cada triángulo. Después registren sus mediciones de la tabla. Nosotros hasta este momento sabemos que solo existen catetos y no sé a qué se le denomina cateto opuesto y cateto adyacente. Por lo tanto, vamos a renombrar a nuestros catetos y vamos a identificarlos. En Pitágoras aprendimos que daba lo mismo nombrar cateto a cada uno de los dos lados y la hipotenusa si había una diferencia. Ahora vamos a nombrar cateto opuesto al lado que está enfrente del ángulo que me estén asignando. Por ejemplo, en esta figura, si a mí me dicen que yo me posicione en este ángulo, por lo tanto, el cateto opuesto sería el que está enfrente, este lado.
y el adyacente sería el que sobra. Por lo tanto, vamos a utilizar esta misma fórmula que nos están solicitando. Y quedaría tangente o pendiente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que viene siendo alzada sobre huella. En la siguiente secuencia vamos a entender mejor este razonamiento, ya que entraremos en las operaciones con razones trigonométricas. Hasta este momento hemos visto funciones de la forma y es igual a kx, funciones que chocaban en el centro, en el origen del plano cartesiano. Pero ¿qué pasa cuando la función se le agrega una b? Lo que decíamos al inicio del video es que cuando se agrega una b, significa que la recta no va a chocar en el origen o no va a empezar en el origen, sino va a tener un choque en algún punto del eje y. Y a ese choque se le denomina b o ordenada al origen. En esta gráfica podemos observar que hay una ordenada al origen que es 1, porque choca nuestra gráfica azul en el número 1. Si yo quisiese encontrar la pendiente de esta gráfica, lo que tendría que hacer es trazar un triángulo rectángulo y aplicar alzada sobre huella o la fórmula de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí vamos a ver bien claro cómo nombrar los catetos opuestos y adyacentes. Si se dan cuenta, aquí tengo un ángulo que mide 63.51 y este ángulo es el que me está dando la referencia. Por lo tanto, al trazar el triángulo y ver hacia el frente de este ángulo, voy a encontrar al cateto opuesto. El cateto opuesto vendría siendo la altura de este triángulo que estoy formando. Y el cateto adyacente viene siendo la base de dicho triángulo. Y con esto ya puedo aplicar la fórmula para encontrar la pendiente. Y esto quedaría de la siguiente manera. Cateto opuesto mide 1, 2, 3, 4 y 5. Y cateto adyacente mide 1, 2 y nos damos cuenta que está a mitad, entonces sería 2.5. Por lo tanto, quedaría 5 entre 2.5 y eso nos va a dar como resultado 2. O sea que la pendiente de esta función es 2. Y si ustedes analizan y observan esta parte donde está la función ya sustituida, podemos encontrar que dice y es igual a 2x más 1. El 1 ya explicamos que sale del choque de la gráfica con el eje y esto es el 1. Y este 2 es el que acabamos de encontrar. De tal manera, jóvenes, que si a ustedes les dan la gráfica y a su vez ya les dan la función, pues es fácil, ya no necesitamos hacer ninguna operación para encontrar la pendiente, ya que la pendiente es la que siempre va a acompañar a la X. Dicho esto, en la siguiente gráfica, ustedes encuentren la pendiente y todo lo que les solicita el problema. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenemos pendiente? Ok, aquí tenemos dos gráficas que, si se dan cuenta, están horizontales, tanto la verde como la roja. Esto significa que no hay pendiente, no hay un grado de inclinación, porque eso es lo que significa pendiente, una subida o una bajada. Y aquí es como nuestro piso de nuestra casa o el patio de nuestra casa no tiene una inclinación, por lo tanto no hay nada que calcular y la pendiente sería 0. Ok, siguiendo con la fórmula de tangente o pendiente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, vamos a dar respuesta a esta página empleando esa fórmula, recordando nuevamente que cuando ya nos dan la función ya tenemos por default la pendiente de la gráfica. Y por último tenemos esta gráfica donde nos están solicitando, si se dan cuenta de manera de evaluación, cuál es la razón de cambio o la pendiente y el ángulo de inclinación. Y si ustedes analizan esta parte van a dar respuesta muy fácilmente. Bueno chicos, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.